trabajo en nuestros estudios, el candidato a concejal Leonardo Carona. Te voy a pedir que te corras un poquito para este lado, Leo, si se te ve de la mejor manera. ¿Cómo te va? Bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Gracias por invitarme. Sí, nuevamente, la Bueno, segunda oportunidad. bueno, gustoso que nos vengas a Igualmente. visitar. Voy a arrancar por este lado. ¿Pudiste ver algo del debate de candidatos a intendentes aquí de la ciudad? Sí, sí, estuve viéndolo, sí, ¿Qué sí, te lo vi. pareció? Bueno, primero me pareció en un formato distinto, digamos, viendo la historia de los debates que eran mucho más estructurados. Cuando había Ujú, 4 o 5 candidatos, creo que tuvo momentos, bueno, de discusión, de momentos que se le dice más picantes, que para algunos tenían, bueno, algunas respuestas más favorables o por lo menos mostraba una experiencia en gestión en relación a la explicitación de Pablo. Y por otro lado, bueno, algunos cuestionamientos también fuertes de Juan ujú, en relación a las alianzas, a la forma de construcción. Creo que en algún momento también hubo golpes bajos ujú, o chicanas que creo que, bueno, evidentemente sirven para el microclima de la política, pero en general para la gente que necesita que se resuelvan los grandes problemas no, y ujú. eso creo que también es parte de la hipótesis de que termina siendo capitalizado ese enojo por por otros sectores más complicados, pero me pareció un debate genuino. Ujú. Leo, vos sabés que hablando con un colega tuyo, un doc, de la salud, me decía, se olvidaron de la salud en el debate. Los dos que quieren gobernar de la ciudad se olvidaron de la salud. Bueno, la verdad que me olvidé de eso, me lo hiciste recordar, porque creo que en un momento se nombró a Hermes Wiener, lo nombró Juan, Ujú, pero no fue tema de agenda. ujú, Cosa que sí, también a mí me llamó la atención, ujú, porque no para reivindicar la salud, sino para reivindicar, para mí, la política que yo siempre lo digo, ¿no? En la década, en la primera edición de esta serie, que fue los 90 en relación a que ahora se piensa otra más recargada, ujú, digamos, después, eh, se construyó infraestructura pública cuando había un proceso de privatizaciones y parecía que nada se podía construir. Creo que ese desafío era importante ponerlo más sobre la mesa en relación a cuando uno piensa políticas que trascienden el periodo electoral de un intendente, el ujú. periodo de gobierno de un intendente, que se piensa a 30, 40 años, que si bien tiene dificultades, se podría, bueno, haber profundizado mucho más en un aspecto que creo que es clave, central y que va a estar en debate además con las matrices ideológicas que se están escuchando, va a estar en debate si la salud es un derecho o si la salud es un bien de mercado que se puede comprar y vender y se va a acceder de acuerdo a la capacidad de pago. Ujú, Entonces, pero evidentemente, bueno, el tema seguridad y violencia ujú. creo que se llevó Sí, sí, más de la mitad. más de la mitad Más de la mitad. del Que debate. indudablemente es el tema, ya quiero puntualizar eso en esta charla. Pero me decía este mismo médico, este mismo doctor, me decías que debería estar en la agenda la salud, eh, porque aquí se construyó una salud que fuiste parte, se construyó una salud modelo para la Argentina, pero que al igual que todos, más allá de que aquí estábamos siempre un 3 o 4 escalones más, al igual que todo, quedó muy sensible la pandemia. Entonces, hay que ponerlo en agenda, me decía el tema salud. ¿Lo ves de esta forma? Sí, lo veo de esta forma. Digo, primero, y lo decía estos días a propósito de nuevas propuestas que aparecen, que hay que hacer una revisión crítica de los sistemas de salud hoy. Ujú, Un sistema de salud que necesariamente tienen que profundizar en otros problemas que son de otra complejidad, que no estaban en la década de los 90, digo, los consumos, las ujú, violencias, los problemas de salud mental, que digamos que se incrementaron en un 30 o 40% en la pandemia y además porque nosotros tuvimos casi 2 años y medio focalizados, más allá que seguimos con los servicios de salud para el resto abiertos, se priorizó el COVID y eso hace que hoy tengamos listas de espera, dificultades en el acceso quirúrgico. Digo, no, digo, el fanatismo de solo defender y decir nosotros tenemos el derecho a la salud
puede llegar a ser un eslogan Ujú. si no le damos más contenido. Hay que revisarlo críticamente, pero sobre la base de una construcción pública y del rol rector del Estado. Allí hay que mirarlo. Yo creo que el periodo que se viene, como en su primer momento de la pandemia, vos veías sentado al jefe de gobierno porteño, a su ministro de Salud, al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, a presidencia, todos juntos, porque la situación era de catástrofe y había que articular los servicios de salud. Bueno, eso no es la excepción, debería ser la regla. Es decir, debería estar sentado el ministro nacional, el provincial, los secretarios de salud, discutiendo una salud integral, porque los vecinos también están viendo, bueno, si yo tengo determinada obra social, accedo de determinada forma. Si tengo otra, tengo que pagar un coseguro. Si tengo un centro de salud provincial, tengo determinadas prestaciones. Ujú. Si voy a un centro municipal, tengo otras. Eso es lo que, ese es el sistema de salud en la Argentina. Si no debatimos fuertemente, es difícil. Hay un problema para ese debate. La población cree que ese debate no le compete a la ciudadanía y lo Claro. deja en los profesionales. Y Ujú. yo creo que ese es un problema, porque hay que buscar una discusión que sea de los vecinos y del sanitarismo, digamos, que no es un patrimonio de los sanitaristas discutir el acceso al derecho a Ujú. la salud. Bueno, quizá va a estar en la agenda ahora cuando Milei les meta esta idea de el voucher, ¿no? Como en la educación, el voucher para la salud. Bueno, ojalá, ya empezó a estar en agenda en Ujú. algunos sectores, sobre todo lo de educación. Digo, me llama la atención a mí algunos silencios, la verdad que lo entendía y más allá de la candidatura, lo expresaba en un documento estas últimas semanas y lo hacía como trabajador de la salud, como gestor, porque también lo hicimos en la época en que Macri inició con la Ujú. cobertura universal de salud, un proceso similar, se llama distinto, pero es seguro. Ujú. Es un seguro de salud y lo decíamos en ese momento, porque el sanitarismo, digamos, progresista, no solo de la Argentina, sino latinoamericano, lo dicen claramente, ¿no? El camino de los vouchers, de los carnet, del seguro, lo seguro de un seguro es que vamos a un proceso de privatización, Ujú. que vamos a un proceso donde el Estado solo se transforma o solo se dedica a financiar, y entonces financia a quien consulta. Es decir, si consultás, tenés un paquete de prestaciones y un paquete de enfermedades que te vamos a cubrir. Pero bueno, resulta que en la sociedad profundamente desigual no todos tienen la misma posibilidad de demandar y de consultar y las mismas Ujú. necesidades. Allí se necesita un Estado que cuide y acompañe. Entonces, también lo decimos claramente, a nosotros nos enojan los privilegios de la política, nos enojan cuando hay una lista de espera, pero nunca con recortes, con la desaparición de la estructura de salud pública, Ujú. vamos a ganar en derechos. Todo lo contrario, vamos a perderlos porque un voucher garantiza un consumo de determinadas tecnologías, pero patologías complejas. Cuando la gente consuma sus estudios y vaya de nuevo, seguramente va a decir, bueno, pero ya se le consumió lo que tenía para el año, ahora va a tener que pagar. Eso es lo que ha pasado en los países de Ujú. Latinoamérica, donde las recetas de los organismos internacionales lo instalan, se reduce el gasto y queda a partir de las personas, y entonces sí, de acuerdo a la capacidad de pago, yo accedo. Y allí se estratifica el acceso, es decir, hay mucha gente que consume mucho y gente que consume Ujú. menos. La pandemia es el mejor ejemplo. Si nuestros equipos de salud no iban al barrio cuando se lanzó el programa de vacunación, se vacunaba en la rural, todos teníamos la aplicación en el celular, bueno, había 30.000, entre 25.000 y 28.000 adultos mayores con diabetes, sobrepeso, insuficiencia cardíaca, que no tenían acceso a la aplicación. Si no iban los equipos a vacunarlos en el domicilio, no lo hubiésemos vacunado. Ujú. Entonces, no se puede dejar la salud y el acceso, es si las personas quieren consultar o no. Necesitamos Claro. un Estado, eso es Ujú. salud pública es Ujú. producción de medicamentos, información, es hablar de alimentación. Esas cosas no son rentables, la prevención no es rentable. Ujú. Es rentable el estudio, el diagnóstico por imagen, la internación de la alta complejidad, la tecnología médica, la prevención de dejar de fumar, la prevención de comer saludable. Eso no le conviene a determinados sectores. Ujú. Entonces eso es el Estado. Bueno, creo que son espejitos de colores, es peligroso, es mentiroso y hay que discutir y hay que charlar con los vecinos y vecinas, que hay enojo, pero ojo con los enojos
y las respuestas compulsivas que recorten derechos, ¿no? Ujú. Tocabas un punto, un tema, la alimentación. Te quiero contar algo que nos decía en una entrevista ayer Melisa Molina del Polo Obrero. Ajá. Preocupante. La gran mayoría de las familias en los barrios vulnerables, yo te veo en las redes recorriendo los barrios, bueno, algo que haces en tu actividad que venía haciendo hace tiempo, dicen no llegan a hacer las 4 comidas, algunas 2, los que más suertes tienen 3, no llegan a hacer las 4 comidas, los chicos, las familias de los barrios más vulnerables. Bueno, también nos hablaba de que recién después de 6 meses le llegaron los productos a muchos comedores comunitarios para dar de comer al mediodía y que se lleven algún poquito para otra instancia del día. Esto es preocupante, Leo. Sí, sí, la verdad que sí, es lo que nos pasa a nosotros cuando recorremos muchas organizaciones sociales, cuando te pide una organización social, te pide una olla de aluminio que tienen de 50 litros y le podemos conseguir una de 75 litros. Ese es el crecimiento. Y vos le preguntás por qué, ¿recibís algún apoyo? No, no, pero bueno, nosotros conseguimos arroz de determinado almacén que nos da y tenemos que hacer más porque sobre la última hora llegan familias y ya no se les puede dar arroz con un poquito de pollo. Yo creo que esto es lo grave, creo que también cuando uno ve esos grandes carteles de millones de pesos sobre circunvalación que desembocan en casitas donde están sufriendo este problema, es parte de la contradicción de la política también, porque no son cuestiones económicas, son cuestiones que también creo que hay que discutirla en un futuro, decir hacia dónde van los procesos, los grandes dineros, porque eso hay que resolverlo. Y también la pregunta ética de la política, de la ciudad de la que tenemos que hacer todos, es cuánta desigualdad estamos dispuestos a soportar. Porque cuando hablamos de derechos, y justamente decimos de Milei, pero viene a recortar derechos, esa familia que no llega a comer las 4 comidas o que tiene dificultades con el agua, también te puede decir, bueno, pero ¿de qué derecho me hablas de recortar cuando yo no tengo esto, ¿no? ¿Y el Estado municipal tendría que comportarse de otra manera ahí? Porque generalmente la cobertura se esperan de la nación y de la provincia, digo, pero si el Estado municipal, que es el primer eslabón de la cadena del Estado y que tiene que tener esa cobertura en todos lados, ve estas desigualdades, ¿debería comportarse de otra manera a la que lo está haciendo? Yo creo que siempre se le puede encontrar otro formato y otra participación. Entiendo que tanto la Secretaría de Desarrollo Humano, el Ministerio de Desarrollo Social Provincial participan, porque cuando uno va y recorre, participan. Ahora, la masividad de la participación, creo que hay que buscarle una vuelta, porque evidentemente estamos con procesos muy asimétricos. Es decir, yo creo que es necesaria una gran discusión, pacto social, acuerdo social de todos los sectores de hacia dónde van mayores inversiones. Estas son nacionales, provinciales y locales, pero si no aceitamos más, si no integramos más, bueno, tenemos que ver ese mapa de organizaciones. Post pandemia quedó un número de organizaciones y comedores, copas de leche, merenderos, que todas están cuidando y acompañando. ¿Cómo trabajamos con todas para que no se superpongan, bueno, muchos financiamientos a una y a determinadas otras no, por el gran despelote que hay barrial y territorial? Creo que en eso sí se pueden hacer cosas distintas y por supuesto, siempre digo, cuando se decidió construir 51 centros de salud y había 20 en los 90, se decide con políticas municipales. Había créditos internacionales y todo, pero se necesitan liderar procesos y yo creo que sí, siempre se le puede encontrar una vuelta. Estamos hablando con Leonardo Carvana, candidato a concejal del Frente Amplio por la Soberanía. ¿Qué agenda crees que no se está discutiendo? ¿Cuáles son los 2 o 3 temas que crees que no se están discutiendo y que por ahí ustedes lo van a llevar con Sofía Boto al Consejo desde el 10 de diciembre? Bueno, yo creo, no sé si no se están discutiendo o quizá tengan una agenda ya no tan priorizada. Para nosotros, un proceso que tiene que ver con mayor democracia o democracia directa y mayor participación de los consejos vecinales en la toma de decisiones y en el gobierno, nosotros creemos que es
uno de los ejes que hacen a la democracia, que justamente hacen a la cercanía de quienes viven los problemas y quienes toman las decisiones, que no es solo el gran proceso electoral y estas campañas que duran 3 meses en un año, 4 meses, para decidir los cargos centrales, sino que también los consejos consultivos, pero con un pasito más a lo que está hoy, que es lo vinculante, es decir, que también tengan poder de decisión y control sobre el gobierno, lo que en algún momento fue el presupuesto participativo, pero con las vecinales. La discusión de la nocturnidad, que siempre aparece como gran título, también lo decimos, pero la nocturnidad en el centro y la nocturnidad en los barrios. Cuando nosotros le preguntamos, bueno, a las organizaciones y a los pibes que la integran, le preguntamos, bueno, pero ¿qué hacen de noche? Un viernes, un sábado. Un pibe que tiene derecho al laburo, pero también nosotros tenemos derecho al Al ocio ocio. y a la recreación. ¿O qué espacio cultural se tiene? Y la verdad que es mucho más raquítico los espacios culturales y la noche es mucho más compleja en los barrios cuando, bueno, no se puede salir, a lo sumo una serie en alguna plataforma con la familia o con los pibes, pero no hay discusión o por lo menos pensar, bueno, ¿qué pueden hacer los centros comerciales que están en cada uno de los barrios o distritos y el trabajo con la noche? Yo creo que el Consejo puede aportar a esa discusión sin promesas incumplibles, como un actor de cercanía, pero proponiendo que para los grandes problemas se necesitan grandes debates, porque si creemos que para estos grandes problemas un concejal atrás de un escritorio con un proyecto lo va a resolver, es volver a repetir algo que creo que hay que empezar a decirlo. Se necesita un esfuerzo más. Y un esfuerzo más es en la organización, es en el estudio del problema. No se hace atrás de una ordenanza o de un proyecto problemas de esta complejidad como la cultura, la nocturnidad, la estimulación de la alimentación agroecológica y la discusión un poco más colectiva con los vecinalistas que tanto laburo llevan, sobre todo con los adultos mayores. Vecinales hay en todos los barrios de la ciudad, pero bueno, esa lógica de ser un contralor del gobierno, a nosotros nos interesa que se pueda dar. Viste que ahora en campaña está el tema del compromiso, el compromiso de los candidatos bueno, a cumplir determinadas metas, determinadas cuestiones. Te voy a contar algo, yo por ahí no sé si estás en conocimiento, no tenés por qué, porque todavía no estás ahí en el Consejo, vas a estarlo desde el 10 de diciembre. Pero ayer lo marcamos. Hay un vecino que tiene 110 proyectos presentados en el Consejo, pese a entrada. ¿Eh? Conozco otro caso, menos 12, 13 proyectos, y hay otra vecina de Pichincha que ha presentado 5 o 6 proyectos más. Ninguno de los tres fue recibido por algún concejal. Claro. Ninguno de los... No solamente que no fueron recibidos, porque bueno, por ahí puede estar ocupado, puede estar en otra. No lo llamaron. Ningún concejal. 110 proyectos. Ningún concejal. ¿Vos te comprometerías a recibirlo desde el 10 de diciembre si va el vecino de cualquier barrio? Es decir, un día a la semana, 2 días a la semana, qué sé yo, no sé, en algún momento que te traigan un proyecto, porque además proyectos que no se levanta, dice, oye, un proyecto para correr el vaso. No, un proyecto de algo bueno, que beneficia, que cambia el barrio, ¿no? O su región. A ver, yo estoy acostumbrado, digo, en cada discusión con cada equipo, cuando voy a un barrio, me dicen y me proponen, y digamos, la lógica de escuchar y construir. ¿Te imaginas en una secretaría que hay 5.000 trabajadores? Hay iniciativa de trabajadores y trabajadoras que todos los días llegan al despacho del secretario, de un director, diciendo tenemos esta propuesta para trabajar los turnos de determinada forma. En el barrio que haya odontólogo, acá no hay odontólogo, tenemos que poner el sillón odontológico, tenemos que empezar a hacer endodoncia. Son propuestas y para nosotros la conversación y la discusión es parte del trabajo. Yo, digamos, vamos a hacer primero un espacio abierto como el que venimos construyendo. El riesgo de las estructuras que ya están funcionando desde hace mucho tiempo, y sin subestimarla ni mucho menos y con todo el respeto, pero las propias organizaciones tienen tendencia a que los vidrios de las oficinas se opaquen y se cristalicen y uno deja de ver la realidad y se empieza a convencer
de las propias conversaciones de tus asesores. El microclima. Un microclima. Ujú. Bueno, ese riesgo está en todas las instituciones. Yo creo que hoy la degradación de las instituciones de la democracia tienen que ver con eso, porque ese microclima te distancia. Creo que para eso hay que romper y escuchar y discutir. ¿Significa vinculante que alguien reciba a una persona, escuche un proyecto y lo haga? No, la verdad que lo que tenemos que hacer es discutirlo, porque el estado almacén de que vos me pedís algo y yo te lo doy, también es complejo. Es una discusión con técnicos, con lo que piensan los vecinos, con lo que piensan. ¿Quién más, si nosotros solo combinamos saberes universitarios para discutir los problemas? Es un microclima la universidad también, porque si solo los saberes universitarios son los que van a moldear los cargos, las propuestas cuando hay, yo lo digo siempre, saberes de la vida, sentires, pareceres, muchísimas cosas que no se aprenden en la facultad, que tienen la historia de los que viven los problemas cada uno. Bueno, nosotros pensamos, y esto no lo pensamos porque somos unos románticos, hay epistemologías del sur que hablan de la combinación de los saberes de la ciencia, los saberes universitarios y los saberes de la vida. Allí, en esa matriz, forzosamente hay que escuchar al proyecto, a la persona, a la organización, al paciente cuando te dice, no, pero doctor, usted me da esto, pero yo vengo utilizando un té, me vienen haciendo estos masajes, y sí, claro, el té se lo enseñó la abuela, la planta, yo no lo puedo descalificar. Bueno, los proyectos que la gente piensa también los pensamos en ese diálogo. Cierro con esto. Vas a ser concejal de la ciudad el próximo 10 de diciembre, vas a asumir. Ya a esta altura, sin decirme, recién la compañera anterior nos decía, bueno, yo ya tengo definido, voy a ir a votar por este candidato el próximo domingo 10 para la intendencia. Si querés decirme el nombre, me lo decís, si no, no me lo decís. ¿Pero lo tenés definido ya a esta altura? En realidad, bueno, lo primero digo, todavía no estamos en el consejo, estamos, como vos pero vas a llegar, es una opción, es una posibilidad bastante real, pero bueno, nos interesa con Sofi Boto, nos interesa que Carlos Delfrade, Claudia Balaguer, Pablo Oliver estén en la Cámara de Diputados. Nosotros decidimos hacer un frente y una construcción que es por fuera de los grandes bloques, que hoy se están agrietando nuevamente. Creo que eso también es jugar con fuego, porque de esas grietas quien va a pagar peor las cosas es los sectores populares y los sectores que hoy ya peor la están pasando. Y decidimos ir al Consejo con listas concejales. Los dos candidatos tienen listas concejales propias y por eso, y además porque el Frente no se ha manifestado en forma homogénea, preferimos preservar. Sabemos que muchos sectores, y tengo acuerdos y diferencias con Juan y acuerdos y diferencias con Pablo, entendemos que tenemos que seguir caminando en esta línea de un tercer espacio y nos interesa disputar el gobierno de la ciudad en 4 años. Por ahora vamos a seguir caminando en esta línea, pero bueno, ya definiremos. Pero vas a votar a alguno adelante. de los dos. En algún momento voy a votar a alguno de los dos. Además de la boleta de ustedes. Gracias, Leo. Gracias, como Éxitos. siempre. Muchas gracias. Éxitos. Bueno, se viene una semana full, ¿no? Sí, hace varios días. ¿Qué te piden en los barrios? ¿Qué te piden en el barrio? ¿Te piden algo además de, bueno, lo común, la seguridad, la salud, la alimentación? ¿Te piden algo más que quieren de la ciudad? Y fundamentalmente violencia, seguridad, bueno, en algunos lugares el tema de la alimentación y estos temas, ¿no? La nocturnidad, el polideportivo que esté más horas, bueno, mayores presencias. El vecino te pide muchas cosas que tienen que ver con los 5 o 6 metros alrededor de la casa en algunos lugares, en otros, bueno, hay un enojo cuando va los paseos comerciales. Hoy, de la recorrida de las primarias, ha cambiado el clima. Bueno, en el momento de la devaluación hay malestar por el crecimiento de los precios, pero ronda sobre eso las demandas de los vecinos. Gracias y éxitos. Muchas gracias. Leonardo Carvana, candidato a concejal del Frente Amplio por la Soberanía. Vas a encontrar así su cara en la boleta única. Boleta única que yo voy a comentar algunas cuestiones que va a tener, pero va a ser más chica. Va a ser más chica, va a entrar mejor en la urna. Me dijo el secretario